7:30 de la mañana. Gracias a todos por su sintonía. Nos llegan mensajes desde Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo, en vivo, para Venezuela, para más allá de nuestras fronteras. Y vamos a tocar un tema muy importante, yo lo comentaba muy temprano, porque nos vamos a Nueva York. Allí se encuentra Beatriz Borges, abogada especialista en derechos humanos, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz. Y antes de darle entrada a mi próxima invitada, quiero recordar, como lo decía al comienzo, que Michelle Bachelet reconoció la cooperación construida en los últimos 3 años de su oficina con las víctimas de violaciones de los derechos humanos, la sociedad civil y las autoridades del gobierno nacional. Es decir, es un reconocimiento que le está haciendo al Ejecutivo venezolano. Sin embargo, alerta al mismo tiempo que se deben promover cambios en materia legislativa y continuar las investigaciones sobre los casos denunciados. También mostró preocupación por las restricciones al espacio democrático y cívico en el país. Beatriz, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, Beatriz, ¿cómo debemos desglosar este análisis de Michelle Bachelet, tomando en cuenta eso que yo acotaba al comienzo del comentario, que su despacho tiene una sucursal o una oficina aquí en territorio venezolano? Sí, así es. Bueno, desde el año 2019, ya lleva 3 años en el país, justamente en una labor de monitoreo y asistencia técnica en el marco de lo que para el Consejo de Derechos Humanos y Naciones Unidas ha sido la atención de la crisis de Venezuela, que se caracteriza como una crisis humanitaria compleja, de carácter multidimensional, en la que se violan a gran escala los derechos humanos y donde hay una crisis, una ruptura y desmantelamiento de las instituciones. Y en este proceso, pues a la alta comisionada le ha tocado en las sesiones del Consejo de todos estos años expresar e informar al Consejo de Derechos Humanos cuál es la situación de derechos humanos. Y eso ocurrió el día de ayer, también la semana pasada se presentó un informe pormenorizado de cuál ha sido esa labor de monitoreo y asistencia técnica en el país. Y en ese informe se presentan de forma contundente cómo se siguen violando los derechos humanos en Venezuela, en diferentes temas que fueron detallados en el informe, cuál ha sido también la labor de la presencia de esta oficina en Venezuela y este personal que está actualmente respondiendo a lo que es esta labor de asistencia técnica. Parte de los datos que se dieron y que bueno, muestran justamente los retos y la necesidad de cooperar, y desde la sociedad civil también hemos evidenciado y dado seguimiento a lo que ha sido las 43 recomendaciones que ha dado en sus informes la Oficina de la Alta, y cómo estas recomendaciones que se han dado al Estado lamentablemente no se han cumplido, y los Estados, ayer también en el diálogo interactivo, los miembros del Consejo y diferentes países hicieron también notar estos incumplimientos de lo que son las recomendaciones dadas por esta oficina y cómo en Venezuela se siguen violando los derechos humanos. Fíjate, Beatriz, de todas esas recomendaciones, creo que dijiste 43, ¿cuáles han sido tomadas en cuenta o cuáles han sido o cuáles tienen resultados positivos hasta ahora desde el compromiso que puede tener el Ejecutivo? Bueno, lamentablemente la mayoría no están cumpliéndose, y es parte de lo que el informe detalla. Sin embargo, hay una que tiene que ver con la instalación del equipo humanitario en Venezuela, que eso ocurrió. Es una paradoja porque, bueno, está instalado el equipo humanitario en el país, tenemos un coordinador residente, pero no hay un reconocimiento formal de parte del gobierno venezolano sobre la existencia de una emergencia humanitaria compleja, tampoco de sus dimensiones, y
Justamente eso ha hecho que la respuesta a nivel humanitaria no sea a las dimensiones que se necesiten, tampoco puede haber logrado los fondos necesarios para poder atender a la mayoría de las personas que están en necesidad en Venezuela. Y los demás temas en términos de espacio cívico, en términos de democracia, en términos de libertad de personas detenidas arbitrariamente, ejecuciones extrajudiciales, todavía siguen gran mora, sin cumplimiento, y bueno, sucediendo en Venezuela actualmente, generando un sufrimiento, una afectación grave a la población, y por ende la importancia de que estos órganos de Naciones Unidas especializados, tanto el mandato de la Oficina de la Alta, pero especialmente la misión de determinación de los hechos, que también es un mandato que está investigando las violaciones de los derechos humanos, sigan atentos y sigan abiertos en el caso de Venezuela. Beatriz, ¿tú sientes que hasta ahora estos temas de derechos humanos en Venezuela están siendo incluidos, debatidos en los distintos formatos que se han intentado para el diálogo? Y de paso, cuéntanos, para ti, ¿qué importancia tiene que la lucha por los derechos humanos avance en caminos paralelos a cualquier esfuerzo de diálogo en el país? Mira, estos mecanismos de monitoreo son muy importantes y son fundamentales para que los derechos de las personas no se dejen de lado en espacios necesarios, como es el caso de Venezuela, donde los acuerdos por las personas son fundamentales. Pero no podemos tampoco olvidarnos de que están existiendo estas graves violaciones y que incluso el gobierno no está cooperando. La Alta denunciaba ayer cómo no tienen ahorita acceso a centros de investigación como el Helicoide y el de DIGESIN, donde ellos tenían un acuerdo de entrada para ver la situación de las personas, también cómo siguen suscitándose ejecuciones extrajudiciales, cómo las libertades democráticas y el espacio cívico siguen afectando a la sociedad. Denunciaban por lo menos 166 restricciones al espacio cívico y 34 actos contra la libertad de expresión. Es decir, frente a una propuesta de diálogo y negociación, nos encontramos con un contexto muy difícil, donde la gente sigue con miedo, criminalizada. Entonces, es importante entender que hay una necesidad de acuerdos y de diálogo para avanzar en la crisis, en la solución política, pero esta no puede ser un diálogo vacío, un diálogo sin voluntad. Hay que respetar los derechos humanos y estos son signos de buena voluntad, estos son signos de que pueden avanzarse en estos diálogos y que estos diálogos o estas negociaciones también sirvan para la atención y la respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos y sobre todo a un proceso de reinstitucionalización, que es lo que el país necesita, porque las instituciones no están dando respuesta, también como se mencionaba en el informe, las graves violaciones a los derechos humanos no están siendo investigadas y pues la realidad nacional es que el sistema de justicia requiere reformas y las reformas que se han hecho no han cumplido con los estándares internacionales ni con las justas recomendaciones que han dado estos mecanismos. Entonces, bueno, sí es importante entender estas oportunidades de acuerdo, pero también es importante que se respeten los derechos humanos y que se cumplan las recomendaciones de los organismos internacionales. Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos. Nos mantenemos en seguimiento a los derechos humanos en Venezuela a través de voceros y activistas como tú. Un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Beatriz Borges, desde Nueva York, en los Estados Unidos, abogada especialista en derechos humanos, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz. Pausa.